es de qué forma nos montamos las historias en nuestra cabeza. Y el otro día, el jueves pasado, estuvimos hablando de que esa vocecita que nos habla no somos nosotros. Es el personaje que nos hemos formado. Y de qué forma el personaje atrapa nuestra atención y atrapa nuestra paz y nuestra seguridad. Pero hay una voz mucho más profunda, mucho más interna, que es nuestro ser. Y ese sí que está en conexión con lo que yo llamo la divinidad. Tú lo puedes llamar el amor, el universo, el cosmos, la chispa divina. Cada uno tiene una etiqueta que es la que le vale. Entonces, vamos viviendo al día a día en función de esa vocecita que anda todo el rato aquí en la cabeza, limitándonos, juzgándonos y evaluando cada una de las decisiones que tomamos y cada una de las acciones que llevamos a cabo, incluso de los pensamientos, ¿no? Yo no debería de pensar esto sobre mi madre o sobre mis amigos, o yo no debería de hacer esto, o ¿por qué hice aquello? ¿Cómo pude estar ahí? Y nos machacamos, nos herimos a nosotros mismos. ¿A dónde nos lleva eso? Hay miedo. Hay miedo. La charla se ha puesto el título de ¿qué es el perdón? Y bueno, si queréis participar, por favor, me comentáis qué es para vosotros el perdón. Así, grosso modo, tampoco entremos en detalles si queréis. Pero sí que, por favor, dadme un feedback, dadme una respuesta ahí a lo que sentís por lo que es el perdón. ¿Qué es para ti perdonar? Sí, dime. Pues de pronto pues yo lo veo de otra manera, desde un curso de milagros que habla de que el perdón no existe, sino el único perdón es que tengo que perdonarme la percepción que yo tuve de que tú me hiciste daño porque tú solo vienes a salvarme. Eres un espejo de algo que yo estoy reflejando afuera. Para mí es... Ya nos podemos ir. Por ahí va. Mirad, estaba el otro día pensando, ¿no? Meditando así un poquito sobre la figura del alma gemela. ¿Qué es un alma gemela? ¿Qué entendéis por alma gemela? A ver. Un clon. Un clon. Como la otra mitad. La otra mitad. Un complemento. O sea, que tiene que ver con la relación de pareja, porque, ¿no? Supongo. No necesariamente. O un maestro. Un maestro. Una ilusión. Una ilusión. Como Complemento. alguien con el Para que uno se empezar. siente muy identificado. Un complemento. Como que uno siente que es una parte de uno en otra persona. O al revés. Un complemento. Un complemento. O sea, que yo sin esa alma gemela no puedo ser completo. No necesariamente, pero es lo que se piensa. Bueno, se han oído muchas etiquetas aquí rápidas, podemos ir hablando, por ejemplo, la de un maestro. Yo personalmente no creo, hace tiempo que dejé de creer en la maestría. No... El pretender que tú le estás enseñando algo a alguien, lo que estás haciendo es, de entrada, es negar su divinidad. Ven, que te voy a enseñar algo que tú no sabes, te lo voy a mostrar. Aunque lo hagas con todo el amor del mundo, con todo el cariño, pero hay un trasfondo en el que el ego, esa vocecita, te está haciendo decir, mira qué bueno eres que estás compartiendo con alguien algo que él no sabe, o ella. Y es una forma sibilina de esa vocecita del ego de engañarte. Pero os voy a decir una cosa, si todos venimos de la misma fuente divina, todos llevamos el mismo agua, no hay diferencia. Y da igual de qué parte del mundo seas, llevamos el mismo agua. Entonces, ¿qué puede enseñarle a alguien a otro alguien? Si la esencia es la misma, la que llevamos es la misma.
Lo único que podemos hacer es, en todo caso, es ayudarnos a recordar quiénes somos. Y ahí sí, bueno, sí, puede caber la etiqueta maestro, bueno, recordador, me ayudas a recordar quién soy. Y además es que es como una relación, como una cremallera. Si yo recuerdo un poquito de quién soy y lo comparto contigo, pum, comparto ese recuerdo contigo y te ayuda a recordar. Y tu recuerdo me ayuda a mí, y el mío a ti. Y entonces como una cremallera, que vamos cerrando todo hasta el recuerdo final de que somos hijos de la divinidad y por lo tanto, como el dicho este que dice, si Dios conmigo, en los salmos, si Dios conmigo, ¿qué contra mí? Si soy divinidad, ¿cómo puedo estar yo sufriendo, temiendo, temeroso? Y eso es lo que estamos haciendo, ayudarnos a recordar. Entonces, resulta que yo con 11 años o así, desarrollé, o sea, empecé una amistad con un chico de mi edad y la vida, pues, crecimos en la adolescencia y cuando cumplimos 19 años los dos, él se fue a Alemania. Yo vivo en Madrid, en España, vivíamos los dos en Madrid y él se fue a Berlín a vivir. Por una serie de circunstancias, porque por aquel entonces era obligatorio el servicio militar en España, pues estoy hablando ya de 30 años para atrás. Y había una ley que decía que, bueno, te podías declarar objetor de conciencia, pero tenías que hacer un servicio sustitutorio, que era más tiempo que el militar, para que nadie se pudiera, o si te acogías a ese derecho, que fuera porque realmente no querías coger un arma, ¿no?, en tu mano. Y él era tan radical que decía, no, es que yo no quiero tampoco hacer el servicio obligatorio sustitutorio, ¿por qué me tienen que obligar a hacer eso? Y se declaró insumiso. La insumisión le llevó a tener que huir del país, se escondió allí en Alemania, en Berlín, y luego es curioso porque este chico, que se llama Luis, cruzaba por los túneles que había debajo del muro de Berlín y se metía en la Alemania oriental a dar conferencias. A él le invitaban para dar conferencias sobre de forma clandestina, siempre estuvo jugándose el cuello, en aquella época, y le invitaban a dar conferencias del derecho o sea, la objeción de conciencia, perdona, se me había quedado bloqueado. Y él llegaba allí y los sorprendía a todos los alemanes orientales porque decía, no, ¿cómo que objeción de conciencia? Insumisión. Entonces era un personaje bastante interesante. Y bueno, nos separamos y retomamos 20 años después, retomamos la amistad. ¿Y qué pasó? Que yo me encontré con Luis y la sensación que tuve era como si la noche anterior hubiésemos estado ahí, nos íbamos al tejado de su casa a mirar las estrellas. Y habían pasado 20 años y yo tenía la sensación de que ayer mismo había estado hablando con él. No había pasado el tiempo. Y entonces empecé a darme cuenta de que un alma gemela no tiene nada que ver con las parejas, ni con la sexualidad. Un alma gemela para mí es alguien que está ahí y que hagas lo que hagas, digas lo que digas, pienses lo que pienses, no te lo juzga. Te acepta tal cual. Incluso más que tú mismo, porque tú a veces te estás juzgando cosas y la otra persona te lo está aceptando. Bueno, pues bien, estás bien, claro. Y yo con Luis siempre he tenido esa sensación. Y él conmigo, hagamos lo que hagamos, todo está bien. Me da la sensación de que mi alma gemela vibra con el nombre Luis. Porque tengo esas sensaciones. Pero os voy a contar una primicia. Todos vosotros sois mi alma gemela.
porque venimos de esa misma fuente. Entonces el día que entendamos que no hay nada que juzgar, no hay nada que evaluar y una aceptación total, empezarás a sentir esa confianza, esa tranquilidad en la que podrás relacionarte con otras personas sin tener que esconderte detrás de una máscara de aprobación, de chico bueno, de mírame, sino esto es lo que hay y el otro sí, pues me parece perfecto. Pero claro, ¿por qué no nos sentimos almas gemelas ahora mismo aquí? Pues porque están los filtros de esa vocecita que nos mantiene distraídos de nuestro verdadero ser interno, que es la misma chispa que alberga a cada uno de vuestro corazón. El otro día saqué unas linternas para los nuevos, para los que no estuvisteis, y las tengo por ahí. No hace falta que la vuelva a sacar, ¿no? ¿O sí? Sí, la sacamos. Sí. Pues ya, si la has pedido. Entonces ya me habéis dado permiso para sacar mi adorada plastilina. Vamos a ver. Retomamos esto porque es que el otro día yo comentaba que me devanaba los sesos buscando metáforas o símiles o como que formas de explicarme, pero esto nunca me he puesto ya a pensar, a ver cómo cuento esto, cómo tal, sino simplemente me entregaba y era como inspiración, te viene cuando empiezas a escuchar a tu verdadero ser. Y no siempre se escucha, vamos, yo lo escucho 0,1 segundo al año. O sea, un chispazo al año. Pero ya con eso me sustento todo el año. Vivo de los réditos. Entonces, me planteaba así, con toda la tranquilidad del mundo, sin ansiedad por descubrir una respuesta, sino cómo puedo entender que todos somos la misma luz. Y me vino así todo esto, un chispazo. Lo que voy a hacer ahora, que va a tardar 2 o 3 minutos, fue un ping y lo vi todo. Entonces, presento... Gloria, ¿vale? Sí. Bueno, da igual. Os presento a Luisfer, que está allí. Ah, sí. Venga. ¿Habéis visto? Aquí está Luisfer. Han cogido así un poquito. Y aquí os presento a Fran. Pues nada, si os dais cuenta, están separados. Aquí está uno, aquí está el otro. Uno es más pequeñito, más delgadito. El otro es más grandote, más regordote. Pero, y están separados, ¿no? Vale. Ahora os presento a la luz de Luisfer. Deslumbra, la luz de Luisfer. Ilumina. La de Fran ya un poquito menos. Entonces, aquí está la luz de Fran y aquí la de Luisfer. Están separadas, ¿verdad? Aquí hay una, aquí hay otra. Luisfer vive en Colombia, yo en España, cada uno su historia, ¿no? Pero si dais cuenta, ahí está la luz de Luisfer, ahí la de Fran. ¿Y veis alguna diferencia? ¿Alguna separación? De que una es más fuerte que la otra. Por diseño de linterna. Pero la luz, al final... Luego, si cambiamos nuestro nivel de atención, de la forma al contenido, no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, cuando tú entiendes que la luz de uno y del otro es la misma que la tuya, ya puedes poner tu atención de otra forma y entender que no hay ninguna diferencia. Y entonces los juicios, las comparaciones, no tienen sentido.
Uno de nuestros problemas es que nos comparamos. Nos comparamos con la persona de al lado, el político de turno, con el economista de turno, con nuestra jefa, con nuestro compañero de trabajo, nos comparamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y entonces cuando hay comparación, hay evaluación, es inevitable, estás evaluando, estás juzgando. Y entonces estás diciendo, yo sería incapaz de cometer la atrocidad, por ejemplo, un caso que tenéis aquí, volar un avión entero con personas, ¿no? ¿Os acordáis de ese caso? Sí, Mariano. ¿Eh? Porque pretendía matar a un enemigo y le dio igual. Entonces podemos entrar, o Hitler, ¿no? Podemos entrar ahí en los juicios, ¿cómo es posible que hagas esto, que hagas estas atrocidades? Y nos olvidamos de que estamos creyendo manifestar, porque es una ilusión de la que hemos hablado ya muchas veces, y el problema es que cuando venís personas nuevas y no habéis escuchado otras conferencias, casi que tengo que empezar de cero con ese concepto de ilusión, pero no podemos entrar siempre a ese nivel de 000 porque entonces no avanzamos. Pero en esta creencia de estar manifestados en dualidad, blanco y negro, bueno, malo, arriba, abajo, masculino, femenino, el problema es que cuando tú estás creyéndote manifestado en una dualidad, lo que estás haciendo en realidad es explorar esa dualidad. Y la dualidad tiene luz y oscuridad. Entonces, cuando exploras la dualidad y te adentras en la oscuridad, pues exploras la oscuridad. Y ¿quién te dice a ti que en otras encarnaciones, que nosotros llamamos encarnaciones, tú no estás explorando la faceta de asesino? ¿Vibramos en miedo o en amor? En la dualidad. Esos son los extremos. ¿Miedo o amor? Un miedecito, pues cuento una mentirijilla y salgo del paso. Un terror absoluto, pues vuelo un avión entero, porque veo que esa persona en concreto es mi potencial enemigo y es él o yo. Y las consecuencias que traiga me da igual. Yo quiero quitarme ese miedo, pues yo siento miedo por eso. Entonces, las decisiones que vamos tomando parten de eso, del miedo o del amor. Y yo no sé si creéis en la reencarnación, en otras vidas. Hoy la física cuántica ya está demostrando que hay múltiples dimensiones y que la ilusión, o sea, que el espacio y el tiempo son una mera ilusión. Siddhartha lo dijo hace 2500 años. Esto es una ilusión, un maya. Y resulta que Albert Einstein, porque ¿consideráis a Einstein más bien un científico que es hemisferio izquierdo, racional, o un místico que es hemisferio derecho, femenino? ¿Qué consideráis que era Einstein? ¿Científico o místico? Místico. Místico. Científico. Bueno, dicho por él mismo, él hacía meditación todos los días. Y una de sus máximas era, no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de atención en el que se generó. Tienes que elevarte a otro nivel de atención para dar solución a ese problema. Entonces él se planteaba un problema físico y lo que hacía no era buscar fórmulas, sino que se metía en la experiencia, en el misticismo, en la meditación de entregarse a ese experimento. De hecho, cuando me preguntaron, ¿cómo desarrolló usted la teoría de la relatividad? Y él dice, yo me imaginé
sentado en un electrón y catapultándome a la velocidad de la luz. Y entonces lo que sentí y experimenté, ahí en ese estado de meditación místico, luego le di fórmula con el izquierdo. Entonces había un equilibrio ahí, en este hombre. Y una de sus frases famosas es: el universo del espacio y el tiempo es una ilusión. No existe. Dicho por un científico místico. Algo que hace 2500 años ya lo dijo Siddhartha. Y algo que hace 3000 años lo dijo un americano. 500 años antes de Cristo. Espejo humeante, de México. Ya sabes que en la tradición indígena te ponen el nombre de algún acontecimiento especial de tu vida. Por ejemplo, en la película esta de El que baila con lobos, ¿no? Le pusieron porque le vieron correr con lobos, ¿no? Y le llamaban espejo humeante porque una de sus formas de expresión, lo que él expresaba, compartía con sus coetáneos, era que todo era una ilusión, humo, y no dejaba de ser un reflejo de lo que tú querías ver. Espejo humeante. Hace 3000 años. Luego llegó Jesucristo y dijo cosas muy parecidas. Incluso luego llegó Mahoma, también las dijo. Y han llegado ahora los científicos y han empezado a dar explicación científica a todas esas manifestaciones místicas, de los grandes místicos de la historia, que se entregaban a la experiencia y compartían lo que descubrían. Y hoy, gracias a Dios, el misticismo y lo científico se dan de la mano y pueden coexistir. Luego, si el espacio y el tiempo es una ilusión, los cuánticos dicen que estamos experimentando lo que decidimos experimentar. En este caso, estáis experimentando la experiencia de estar aquí, en esta sala. Pero que todas las posibilidades se están dando al mismo tiempo, en este instante. Entonces yo lo explico de esta forma. Imaginaros que hay aquí un espejo y aquí otro, ¿no? Sabéis que ahí se ve el infinito, porque el reflejo... Y entonces tú vas y te metes en medio. Y entonces ahí hay infinitos franes, para allá y para acá. Y entonces cada uno de esos franes toma una decisión distinta. Tan nimia como la de me lavo los dientes ahora o me los lavo dentro de media hora. Eso ya es una decisión radicalmente distinta, que en efecto mariposa supone el fin del universo incluso. O sea, para que veáis cómo una simple decisión puede cambiar las cosas. Imaginaros si tomamos la decisión de casarnos, tener hijos, de lo que sea, ¿no? Entonces, cada uno de esos franes está tomando una decisión en una dimensión paralela y cada uno de nosotros tiene la atención puesta en esa dimensión. Yo tengo la atención puesta aquí, Bogotá, siglo XXI. Pero hay otro fan que está explorando otras dimensiones dentro de esta ilusión fractal y multidimensional. Entonces, ahora imaginaros que el que tengo aquí al lado, mi primer reflejo, que ha tomado una decisión, lo metes entre otros dos espejos, aquí. Entonces, este Fran tiene infinitos franes para allá, infinitos para allá. O sea, ya no solo los tengo así, sino que este los tiene así. Y cada uno de esos, para volverse loco, ¿verdad? Pues cuánticamente eso es factible. Cuánticamente. Hubo un Fran que vino en noviembre aquí. Y hay otro que no pudo venir en noviembre, se tuvo que venir en enero. Este, que estáis viendo aquí. Entonces, todas esas posibilidades se están dando. Imaginaros si todas las posibilidades se dan en este instante, en alguna de esas posibilidades habéis tomado la decisión de asesinar a alguien.
porque tenéis miedo. No vamos a juzgarlo. Entráis en pánico y estáis diciendo, o es él o soy yo. ¡Pum! Ya no soy yo. Entonces, si tú ahora desde aquí juzgas o te comparas con cualquiera de los que están coexistiendo aquí en esta decisión de dimensión, ya me están dando los calores. Por tanto, Fran. ¿Quién te dice a ti que no eres precisamente tú el que estás tomando esa misma decisión que ha tomado la persona que tienes ahí al lado? Si pones la atención en eso, ya no ves tanta distancia entre esa persona y tú. Empiezas a elevar tu nivel de atención alejándote de la vocecita que te está hablando de todo lo malo que es esa persona o de todo lo malo que eres tú por las decisiones que tomas. Y eso cambiando el nivel de atención. El nivel de atención. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Lo cual me lleva a decir que en todas esas dimensiones, unas se están manifestando en lo que entendemos el concepto del siglo XXI, pero otras se están manifestando en el siglo XII, en el siglo I o en el siglo XXVIII. Ahí pilotando una nave espacial y volando alienígenas. Todas esas posibilidades se están dando. Por lo tanto, si observamos el día a día ya, vamos a centrarnos en esta, porque es donde tenemos la conciencia puesta. Podemos observar a otra persona desde otro nivel de atención. Muy distinto. Y entender que si esa persona está ahí, cualquier decisión que esa persona tome, tanto sea en el amor como sea en el miedo, es una decisión que bien y perfectamente podríamos estar tomando nosotros. Claro que tú dices sí, pero, y cuando oyes el sí, pero, es cuando has empezado a escuchar a la vocecita. Yo comparo, menciono vocecita al ego, la voz del ser. Vocecita al ego, la voz del ser. Pues si alguna vez digo una cosa y otra, que sepáis a qué me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay un ego que es muy sibilino. O sea, el ego lo que quiere es mostrarte y hacerte creer que esto es real. Y lo está consiguiendo. Estamos vencidos en este momento. Cuando hablamos, oímos decir, no caigas en la tentación de esto, eso es ridículo. Para mí es ridículo, porque ya hemos caído en la tentación. Ahora mismo estamos caídos en tentación. En el momento que creemos que esto es real, ya hemos caído en la tentación de creer que es real. Hemos caído en la tentación de creernos otra cosa distinta a lo que somos, que es luz, que es amor, que es divinidad. Y hemos caído en el cuentecito este del personaje. Entonces el otro día decía, yo no soy real. Esto que estáis viendo, estáis locos, ¿sí? Estáis viendo una ilusión y estáis escuchando una ilusión. Lo bueno que tenemos de esto es que la divinidad ha metido ahí la voz para reparar todo este lío informático que tenemos dentro de la computadora. Y esa voz está constantemente hablándote en este instante. Yo cuando me miro al espejo por la mañana y me toco la barba, como dije el otro día, reconozco la irrealidad. Digo, oh cielos, aún sigo dormido, porque estoy cambiando. Tengo barba, ya no soy el mismo de ayer. Luego estoy metido en el tiempo. Ayer no tenía barba, hoy tengo barba, estoy aún en la ilusión que dice Einstein. Yo no estoy diciendo nada que no digan los físicos cuánticos o los místicos.
estoy metido en la ilusión del tiempo. Luego, si es una ilusión, aquí el franito es una ilusión. Y encima me miro al espejo y digo, y aún sigo soñando con el petardo este que se cree real. Sigo ahí atrapado. Y claro, sigo soñando con que cada uno de vosotros, no vuestro ser, sino la linternita, es real. Y como lo vemos, estamos separados, como nos vemos, nos percibimos separados, nos percibimos como potenciales amenazas. Cuelgan un vídeo en YouTube de que estás bailando y divirtiéndote, algo tan inocente como disfrutar de la alegría de compartir con personas que te quieren y que te aprecian, y entramos en el juego y dices, uy, ¿qué va a decir su mujer? Uy, ¿qué va a decir? Entramos en ese juego y caemos, y nos amargan el día entero. Y es más, si no mantenemos esta conversación, a lo mejor había durado esa amargura más tiempo. Esa preocupación. ¿Por qué? Porque le estamos dando realidad, aunque no sea más que una ilusión. Entonces el ego te dice, sí, está muy bien perdonar. Eso es ser buen chico, eso es ser buena persona y eso es lo que tienes que hacer porque eso es... Y tú dices, uy, qué bueno, voy a perdonar. Uy, es que cuesta, ¿cómo voy a perdonar esto y tal? Bueno, pues entonces, estos pasos que digo, los comparto mucho cuando hablo de Ho'oponopono y tal, pero bueno, los voy a repetir porque muchos de vosotros no los habéis escuchado. Pero están ya más que dichos, pero bueno. Está un nivel de... Mira, antes de hablar de los niveles del perdón, pues sí, los podemos nivelar. Es una ilusión nivelar una historia, pero bueno. En las Sagradas Escrituras, que son libros revelados de personas, de personajes del sueño como nosotros, ilusorios, pero que escucharon la voz con V mayúscula. Como cuando la tontería está de la linterna, pero un poco más profundo, ¿no? Y entonces te impregnas de esa voz y empiezas a entender muchas cosas. ¿Y qué es lo que hace? Pues esa voz te dice, mira, esto no lo transmitas de forma directa, porque si lo transmites de forma directa, en esa ilusión vas a crear rechazo. Entonces, personajes lúcidos del sueño, como son Siddhartha, Jesús, toda esta peña, Mahoma, espejo humeante, pues transmitían lo que ellos descubrían al escuchar esa voz, lo transmitían de forma metafórica. Porque el hemisferio izquierdo escucha de forma metafórica un cuento y dice, ¿qué problema hay? Es un cuento, no me puede hacer daño. Se relaja. Y el místico, el derecho, el femenino, se impregna, se entrega, lo femenino. Y recibe la bendición, se abre a la bendición, a la experiencia mística de percibir, sentir la divinidad. Porque a la divinidad no se le puede entender. Se le puede sentir, se le puede entregar, pero no entender. De hecho, cuando Eva estaba experimentando el hecho de morder la manzana y lo que era eso, Adán mordió la manzana y sí, para ver si entendía lo que estaba lo femenino experimentando y sigue sin entenderlo. Porque lo masculino, lo racional, no va a lograr entender a la divinidad, nunca, jamás. Porque parte de la base de que estamos separados de la divinidad. Entonces ya la premisa inicial ya es errónea. Pero sí la entrega. Entonces cuando te entregas, sin libre juicio, sin compararte sin nada, es cuando empieza a venir el misticismo y la entrega. Entonces esas personas, esos personajes del sueño de hace milenios, transmitieron ese misticismo con sagradas escrituras. Pasa que luego hicimos religiones de ellas y liamos la que liamos. Pero una de las cosas que hay escrita ahí, dijo la divinidad, no hagáis imágenes de mí. No idolatres.
el hecho de mirarnos al espejo y ver ahí, en mi caso yo, a un franito ahí, ya estoy idolatrando. Ya estoy pensando que eso es lo más importante del mundo. Y no es coger a un santo y ponerlo ahí en una iglesia, estás idolatrando una imagen, que es un trozo de escayola ahí bien diseñado, o el Cristo ahí en la cruz. No idolatrar la imagen, no, si la imagen que estás idolatrando es ahora mismo yo la vuestra. Estoy con la atención puesta en una ilusión que no es la divinidad, y la divinidad lo primero que me dice es: no hagas eso, no idolatres ninguna imagen de mí, porque eso es una ilusión. Yo soy real, escúchame. Ve más allá de la imagen, que es donde está la lucecita. Ahí eso es la realidad, no la imagen que te estás haciendo de eso, que eso es idolatrar. Lo cual me lleva a una cosa, y es que si yo soy divinidad, tú eres divinidad, ¿por qué sufres? Pues porque lo has decidido. Decidiste en un momento dado, algo hicimos, que nos hizo sentir separados de la divinidad. Y ya lo hemos hablado tantas veces que, lo siento, tenemos que seguir avanzando. Entonces, cuando sufrimos, lo voy a contar. A los que vayáis el domingo os voy a poner un vídeo de esto mismo, pero hoy os lo voy a contar, toca contarlo. ¿Vosotros creéis que la divinidad, que es puro amor, lo que nosotros percibimos aquí como amor es un sucedáneo de un sucedáneo, de un sucedáneo, de un sucedáneo, de un sucedáneo, de lo que creemos que es el amor? De hecho, si nosotros sintiéramos realmente lo que es el amor, explotaríamos como una pompa de jabón. Si percibiéramos lo que es el amor, lo que es la divinidad, el puro amor. ¿Por qué? Porque nos daríamos cuenta de que somos una ilusión, que esto es una ilusión, y conectaríamos con nuestra verdadera realidad, que sería el amor. Estamos aquí metidos en una burbuja que nosotros mismos mantenemos ahí. Entonces, si no percibimos lo que es el verdadero amor, si no estamos con la conciencia, con la atención puesta en el amor divino, estamos con la atención puesta en la burbuja, en el recipiente que creemos que somos. Entonces, cuando tú, os estaba explicando, ¿tú crees que la divinidad crearía un universo donde hay confrontación, donde hay miedo, donde hay lucha, donde hay dolor? No. Pues ya habéis respondido vosotros. Entonces esto no es real, esto es algo que nos estamos imaginando. Solo que nos habían dicho que nos estaban castigando por algo. Ya, pero el problema está diciendo, nos han hecho creer que es esto, ¿no? Y que Dios nos está castigando, un Dios castigado. Nos habían dicho eso. Primero, castigar, ¿qué hemos hecho? O sea, si acaso tener un pensamiento de, ¿qué sería? Si yo soy divinidad, hijo, una creación de la divinidad, por herencia tengo su misma impronta, su misma... Yo tengo el mismo poder creador que ella y yo, no hay género ahí. Entonces, puedo crear. Y a lo mejor puede que sea, intuyo, que fue una pregunta tan sencilla como ¿cómo sería crear al margen de la divinidad? Y en ese momento sentimos el pellizco de decir, ¡ay madre! He traicionado a la divinidad, por lo tanto he traicionado a mi propia divinidad.
Y entonces, como Adán y Eva se esconden tras una hoja de parra porque sienten pena, vergüenza. Entonces, un universo en el que hay dolor, ¿está la divinidad ahí? En una ocasión me dijeron, ya, porque yo pregunté, ¿cómo está el mundo? ¿No? Y claro, no, es que el mundo está así por las decisiones que tomamos los hombres, porque los seres humanos, porque traen estas consecuencias, la guerra, el mundo está hecho un desastre. Y digo, sí, vale, de acuerdo. Pero, ¿y qué tiene que ver el ser humano, por ejemplo, con las galaxias? Somos parte de la misma creación. Pero, por ejemplo, una decisión que tú tomas aquí puede desencadenar en que alguien sufra una consecuencia determinada fuerte, ¿no? Pero, ¿qué decisión como ser humano podemos tomar para que una galaxia colisione con otra? Y están colisionando en este instante galaxias. Entonces, uno de los vídeos de esos es una simulación de Andrómeda y la Vía Láctea, que son dos galaxias que están muy cerquitas, pero claro, Andrómeda se ve como un puntito, ¿eh? Desde aquí, pero están acercándose. Tarde o temprano van a colisionar. Y cuando millones y millones de estrellas y planetas interactúan porque se mezclan, las fuerzas gravitacionales que hay ahí son inmensas. ¿Y qué ocurre? Que hay colisiones de planetas, estrellas, el fin. O sea, sería el fin de esto. Entonces la pregunta es, vale, el mundo está como está por las decisiones del ser humano, pero ¿y de eso qué me cuentas? El otro día me comentaba Luisfer que en la selva amazónica, cuando un árbol se cae, deja tal hueco de luz alrededor de donde él estaba, que el resto de los arbolitos que estaban ahí compiten por crecer lo más rápido posible para ser el que dé sombra y quite la luz al otro. Árboles que tú cuando tú vas con una avioneta sobrevolando la Amazonía y dices, ay, qué paraíso, todo bonito, así, todo, una apariencia maravillosa, pero luego resulta que los árboles están compitiendo por un pedazo de tierra y por la luz. Están sufriendo los árboles, machacándose unos a otros. ¿Qué decisión humana influye en eso? Por lo tanto, ¿no surge la pregunta de, oye, mira, ¿va a ser que esto no es verdad? Si os vais por aquí ya con la cuestión de la inquietud de haceros esa pregunta, mira tú que a lo mejor no es verdad esto, ya vamos bien. Bueno, bien no, porque eso es un juicio. Yo me iría contento. ¿Os dais cuenta de que muchas cosas que digo inevitablemente llevan implícita un juicio? Claro, estamos aquí manifestándonos en dualidad y cuando nos manifestamos creyendo estar en dualidad, inevitablemente va a haber comparación. Por lo tanto, cuando poco a poco vamos tomando la conciencia de que esto es una ilusión, ¿sabéis lo primero que va desapareciendo? El juicio. Y si va desapareciendo el juicio, va desapareciendo la condena y el castigo. El miedo, el dolor. Y yo lo tengo comprobado. Yo solo os hablo de mi experiencia, no puedo hablar de otro lugar. Yo, por ejemplo, cuando he pasado por una situación dolorosa con uno de mis hijos, que es un hijo lo más real para un padre, o sea, es lo más real que pueda haber. Y claro, es lo que más te toca. Un hijo te saca la ternura y el amor más profundo que puedas sentir. Y en un momento dado también al tiranosaurio rex. Sí,
Aquí tenemos un tiranosaurio rey. Aquí me tiene. Y todo eso en cuestión de segundos, ¿eh? Es dramático eso. Entonces, yo lo he comprobado cuando he pasado por una situación con un hijo así extrema, ¿no? De estar sufriendo por creer que está tirando su vida por la borda. Pues he dicho, bueno, venga, Fran, aplícate el cuento de tus charlas. Como decía Luis Pérez hace un momento, sé coherente, ¿no? Con lo que dices y lo que haces. Y entonces yo ahí mordiéndome, vamos a hacer la prueba. Y cuando he entrado ahí y he dejado de escuchar la vocecita que me está diciendo tu hijo está tirando la vida, que en qué te has equivocado, madre mía, las cosas que cuando, claro, te separaste de su madre, todo eso tiene unas consecuencias, y también suena muy tal, y te va machacando y te va quitando toda la fuerza, y entonces digo, bueno, venga, espérate, vamos a escuchar a la voz con mayúscula. Y entonces empiezo diciendo, esto no es real. Yo estoy imaginando, a raíz del miedo que tengo y de los juicios que emito, estoy imaginándome esto, que me está reflejando este espejito que llamo mi hijo. Entonces empiezo a entrar en ese lugar en el que empiezo a decirme a mí mismo, no es real. Antes, cuando entraba a dar una conferencia, me ponía nervioso de, madre mía, a ver qué vas a decir. Y hasta que un día me di cuenta, dije, Frank, haces muy reales las conferencias. Relájate que no está ahí eso. Te estás soñando, viviendo. Entonces ya llegas a la conferencia y dices, bueno, pues lo que toques decir se dice y ya está. No, pues si hablo no puedo hablar. No sabes si cómo no puedo hablar. Hablando de eso, la otra vez que estuve en Colombia, la última vez que estuvimos cenando en un restaurante, un grupo de amigos, y nos atendió una camarera venezolana. Y claro, todos erais colombianos, menos yo que era español, y va y me dice, nos pusimos a hablar, y va y me dice, es que los españoles cuando habláis es como que escupís las palabras. Aquí una imagen mental ahí. Me imaginé a los primeros de las filas aquí en las conferencias así, poniéndose así. Y sí, yo reconozco que el acento español es como más pum, 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 que vosotros, que es más melodioso, más. Lo digo porque si encima escupo palabras y escupo migas. Bueno, entonces, pasando por esa situación de no es real esto, es una proyección que estás viviendo a través de un personaje que crees que es tu hijo, y entonces empiezas a entregarte a ese lugar de ti, de serenidad, de paz, de trascender el juicio y el dolor que estás creyendo vivir ahí. El dolor desaparece, se disuelve. Y entonces empiezo yo, en este caso, a ver a mi hijo de otra forma. Pasas de la resignación poco a poco a la aceptación. La resignación es tengo más remedio. La aceptación es lo cual me lleva a algo más profundo. Quizás en lo emocional, por lo menos a mí me resulta más fácil. En lo físico, ¿es real si me duele un cuchillo clavándose aquí? Pues a ver, lo puse en práctica. En el dentista. Que por cierto, los dentistas colombianos tienen muy buena fama allí en España. Y estando en el dentista, con la boca abierta, ya solo el oír. Sí. Y el pinchazo de la anestesia ya duele. Y entonces estaba ahí sentado en la silla y
Fran, venga, aplícate el cuento. No estás aquí sentado, no tienes la boca abierta porque ni siquiera tienes boca, no tienes muelas, y esa jeringuilla que ves aquí no existe, y el torno ese, eso te lo estás imaginando tú. Y entonces llegas así, y también algo ocurre. Hace falta entrenamiento para eso, pero se tiene, ¿eh? Se tiene los músculos, se los saca. Por lo cual, os voy a decir una cosa. Y esto puede resonar drástico, pero yo solo digo lo que siento y lo comparto, ¿eh? El personaje del sueño que conocemos por Jesús, que era un personaje como nosotros, del sueño, con la única diferencia que él sí escuchó la voz en todo momento, y no solo la escuchó, sino que la hizo suya y se hizo él con la voz. Por eso decía, hazte uno conmigo como yo lo soy con nuestro Padre y Madre que está en los cielos. Ese personaje del sueño que descubrió, fue lúcido dentro del sueño y descubrió que podía salirse del sueño cuando quisiera, por lo tanto que nada de esto era real. La pregunta que me surge es, ¿sufrió en la cruz? El Dieguito te está diciendo, la voz está diciendo, ¿cómo no va a sufrir la cruz si le están atravesando la carne? Y se está ahogando con su propio peso, no le deja respirar. Es la muerte por crucifixión, la asfixia, porque comprime los pulmones. No te desangras, te desangras mucho más despacio que asfixia, ¿no? Entonces, la frase de perdónalos porque saben lo que hacen. Sí, esa es una de las que dijo. Porque están creyendo en la ilusión. Yo apuesto que la entrega de Jesús en la cruz fue mostrarnos que eso que está ahí colgado no es nada. Yo dejo eso ahí porque yo no soy eso. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, el símil de el despertar y la vida. O estás soñando o estás viviendo. Cuando dormimos, las 8 horas que pasamos en la cama son 8 horas que no estamos viviendo experiencias, ¿no? Pues es una metaforilla así que nos puede valer. O estar dormido o estar viviendo. Luego, yo soy el camino. Sígueme, que yo sé a dónde vamos a ir, que es al despertar. Yo soy la resurrección. Yo soy el despertar. Y yo soy la vida. Yo soy la verdad. La verdad que os hará libres. Entonces, alguien que ilusoriamente toma el papel de Jesús y que escucha esa voz del software que está metiéndose por la cabeza, de la mente dormida del hijo dormido de la divinidad, de la criatura, para mí que no sufrió. No veáis cómo me han puesto algunas personas. Aquí estáis todos muy callados, pero en España me han puesto, ¿puedo decir esto? ¿Eh? Que estás loco. Sí, no, y que bueno, sí que he perdido la cabeza. Bueno. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de vivir esta ilusión? Es que esa es la historia, que a lo mejor es que no hay un propósito, simplemente estamos generando esta ilusión porque nos queremos esconder de la divinidad. Mirad, la tengo aquí y me está diciendo, úsame, úsame. Sí, la plastilina. Venga, imaginad que yo soy Dios. Lo tenéis fácil. Y entonces yo extiendo, hago una extensión de mí y creo, genero. Y lo que decía el otro día, y muchas veces, genero esta extensión de mí que es a lo que las Sagradas Escrituras la llama Adán. En donde no hay género. Adán es la criatura de Dios y Dios es unidad, no es chico-chica, es unidad. Genera unidad. ¿A cuento de qué va a generar dualidad? Si él es unidad. ¿A qué cuenta de qué va a meter la oscuridad o el dolor y el gozo? Genera gozo, genera algo, una extensión de sí.
Entonces, esta extensión de sí, que le hemos llamado Adán, en un momento dado le surge, intuyo la pregunta esa de ¿qué sería crear al margen de mi papá, mamá? Y en ese momento surge el chispazo. Claro, aquí no hay tiempo, es la eternidad. La eternidad. No hay, la eternidad es un constante aquí y ahora Continuo. presente, continuo presente. No hay referencias de hace 5 minutos dentro de 5 minutos. Entonces, todo esto ha ocurrido así. Entonces, ese pensamiento crea el pellizco de ¿cómo he podido siquiera pensar que puedo crear al margen de mi propia esencia divina? Y en ese momento surge el pellizco de lo que hemos llamado culpa, que es ilusoria, porque no, esto no ha ocurrido, creemos que ha ocurrido. Él creyó que el padre lo iba a juzgar. Él no, Nosotros. nosotros comunidad creímos que nos daba Lo que, hicimos. sí, que traicionábamos a nuestro creador, por así decirlo, creadora. Se montó un video. Eso. Pero el creador, creadora, no, o sea, sabe que no ha ocurrido. Os voy a contar, precisamente este hijo mío que con el que os comentaba hace un ratito, cuando era muy pequeño le encantaban las croquetas, que es una comida que tenemos allí en España, bueno, una panadilla, una especie de panadilla. Entonces estábamos comiendo la familia y estábamos cenando unas croquetas. Mira, tienen esta forma las croquetas y son de harina de trigo. Entonces a la vez era muy parlachín, no se callaba ni debajo del agua. Y entonces se había dejado la última, que era la más gordota, se la había dejado ahí para luego disfrutarla. Cuando ya todos hubiésemos acabado, y decía, yo tengo aquí una, y la disfruto cuando vosotros ya habéis acabado con la vuestra. Pero estaba hablando y de repente mira el plato y no está la croqueta. Imaginaos un chavalín de 6 añitos así. ¿Dónde está mi croqueta? ¡Que me la deis! ¡Que no me gustan estas bromas! ¡Que es mía! Y entonces, mi pareja, su hermano, el hermano de... O sea, el otro hijo, y yo empezamos a reírnos. Y claro, el otro más encendido. Dice, no, madre mía, ¡que no os riáis de mí! ¡Que me deis mi croqueta! Estaba así. Y entonces ya le vi tan atorado, ya que iba a entrar en colapso, que le digo... Y entonces hace así. La había cogido y como estaba hablando tenía la cabeza de... Era... La croqueta la tenía en la mano, pero mirad cómo es esto. Él estaba encendido y tenía en su mano derecha la croqueta. Y en la izquierda estaba apretándola con todas sus fuerzas. ¡Que me dais la croqueta! Algo en su mente inconsciente estaba diciendo, no aprietes la mano derecha igual que la izquierda porque te vas a quedar sin croqueta. O sea, había algo que le estaba diciendo, la croqueta la tienes en la mano, aunque no te estás dando cuenta, pero la tienes en la mano, ahí en su mente. Pues esto es lo mismo. Adán tuvo ese pensamiento y se ha quedado en el bucle de decir, ¿cómo podría hacer esto a Dios? ¿Cómo me podría hacer esto a mí? Y Dios está, que no pasa nada, que no has hecho nada. Pero tú estás creyendo, nosotros estamos creyendo que sí lo hemos hecho. Estamos dando la realidad de que no tenemos la croqueta en el plato. Entonces eso que empieza en el Antiguo Testamento dice, ahora trabajarás, no sé cómo, tendrás hijos cuando se inventó, o sea, nosotros mismos. Claro, pero es que ten en cuenta que las Sagradas Escrituras son metafóricas. De algo que ocurre en un instante. En un instante. La historia de Adán y Eva no es cronológica porque lo estás contando a modo de cuento, metafórico,
pero todo eso ocurre en un instante. Todo lo que es el génesis del universo es un instante, de un chispazo de pensamiento. Pasa que si lo tienes que contar, lo tendrás que contar cronológicamente. ¿Cómo te cuento yo a ti un chispazo de pensamiento? Tengo que contarte el proceso. Igual que lo de la linterna fue un chispazo de pensamiento, luego yo te lo he expresado aquí una linterna, aquí otra, la luz. Te das cuenta que aquí en la ilusión del tiempo tenemos que pasar por el tiempo. Entonces todas esas son consecuencia de ese pensamiento de ¿cómo he podido traicionar a Dios? Y entonces ahí surge el qué. Un chispazo de ilusión que hemos llamado culpa, de algo que no hemos hecho. Porque la croqueta sigue aquí. Y nosotros creemos que no está. Creemos que le hemos liado. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que nos duele. Y como es un chispazo de un dolor inventado, queremos disociarnos de él. Separarnos. ¿Y qué es lo que hace Adán? Se disocia de sí mismo. Y en ese momento crea la dualidad en su ilusión, en su mente. Ahora estoy aquí y tú estás aquí. Pero el chispazo ese de pensamiento, de sensación de traición, de culpa, sigue impregnado en la plastilina de aquí y en la plastilina de aquí. Y lejos de haber solucionado el problema, lo que hemos hecho ha sido que reforzarlo. Porque ahora tenemos aquí la sensación de que la he liado y me escondo a la divinidad porque me da pena, me da vergüenza, me da dolor. Y encima tengo a alguien a quien decirle, oh, no, yo no, has sido tú. Y sacas la culpa y la proyectas en el otro. Y el otro, ¿qué hace? Como tiene la misma impronta que este, dice, yo, no, tú. Y aquí ya surgió lo que llevamos hablando de tratar, el juicio, la culpabilización. ¿Y qué es lo que pasa aquí y aquí? Pues que la culpa ya que sentíamos, más la que el otro nos proyecta, porque es un espejito y nos está acusando, ha duplicado o de forma logarítmica ha levantado toda esta ampolla. ¿Y qué es lo que hace esto? Me disocio. ¿Y esto? Me disocio. Y ahora hemos pasado de 2 a 4. Y ahora ya eso es un gallinero. No, porque eres tú, no, porque eres tú. No, no, sois los dos. Ah, no, no. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre? Hasta el punto de crear un universo entero en donde una galaxia está haciendo esto. Tú eres mi potencial enemigo y voy a ir a por ti. O un árbol en la Amazonía, o un animal, y ya no os cuento un ser humano. Lo que hemos creado con un simple chispazo de pensamiento de algo que ni siquiera ha ocurrido. Y entonces ahora ya sí que llegan las etapas del perdón. Vamos a recular un poquito. Cuando creamos esta ilusión, no la creamos, la imaginamos, no es real. Creamos una cosa en el sueño que le hemos llamado ego, que es el personaje, en este caso el personaje Fran. Entonces el eguito, que es muy sibilino, el eguito es lo que nosotros hemos creado dentro del sueño para mantenernos en el sueño. Mirad si somos poderosos. ¿Por qué queremos permanecer en el sueño? Pues porque la sensación de culpa sigue aquí en la plastilina. Y entonces, si yo me siento culpable ante la divinidad, me voy corriendo. Porque madre mía, que me espera el día que vuelva a casa. Entonces yo no vuelvo. Ese hijo pródigo, historia, otra metáfora. Entonces ese personajito que hemos creado, el ego, busca
todas las artimañas posibles para retrasar el hecho de volver a casa. Y si no te seduce por el dolor, porque claro, si a ti te duele algo, es real. ¿Cómo no va a ser real si a mí me está doliendo la discusión que estoy teniendo con mi hijo? O no va a ser real si me está doliendo la pierna que me he partido. Claro que es real. Entonces el ego, el personaje, Fran, hace todo lo posible por mantenerme en el sueño. Pero claro, existen ahí, dentro de las ilusiones del sueño, de la ensoñación, pues las fórmulas sibilinas. Entonces el ego te dice, hombre, está muy bien perdonar. ¿Cómo vas a juzgar a tu madre? Un buen hijo no juzga a una madre. O mira, ¿cómo vas a juzgar a tu pareja o a un amigo? Entonces dice, bueno, y surge ahí un primer nivel de perdón que yo lo llamo el del César. El del César. Te perdono. El del César. Entonces es un perdón que ¿de dónde nace? Del ser, la V, la voz mayúscula o de la vocecita del ego. De la vocecita. Luego ahí hay algún nivel de sanación, algún nivel de despertar. No. Porque no tenemos nada que sanar, ¿eh? Si somos perfectos, ¿qué vamos a sanar? Pero sí creemos que estamos enfermos, haciendo realidad de la enfermedad para nosotros. Bueno, vale, pues seguimos avanzando. Existe otro nivel más profundo de perdón, que ahí ya el ego ya empieza a mostrar su inteligencia, ¿no? Que es el perdón de la papa caliente. Que ya me habéis oído algunos hablar de ella, ¿no? Entonces, ¿te puedo utilizar? Imaginaros uno de esos días que ninguno de vosotros tenéis, pero que yo sí los tengo, ¿eh? En los que discuto con la pareja, discuto con los hijos, discuto con mi jefe, me enfurruño con el vecino, voy con el carro y voy atorado y tal, y de repente, con ese nivel de estrés, de tensión, escuchando a la vocecita, me encuentro con Raúl por la calle, y Raúl me mira para saludarme. Nada más, en toda la inocencia del mundo para saludar. Pero claro, yo, con el día que llevo, lo percibo como una chulería, por ejemplo, suya, ¿no? Una forma de, ¿no? Mameo, de cómo me mira así, ¿no? Y entonces reacciono, me siento a la defensiva, con su mirada que era neutra, no había nada, pero yo lo vivo. ¿Por qué? Porque estoy sustentándome en la vocecita, no en la voz. Que la voz te dice, era Raúl. Y recordadme luego que diga lo que es el juicio final. Y entonces, nos cruzamos así, y en ese momento me enciendo y le falta el respeto, te falta el respeto. Te insulto, te desprecio, lo que sea, una falta de respeto, ¿no? Doy 2 pasos más y en un momento así pequeño de lucidez me di cuenta de que, oye, ¿qué culpa tiene Raúl del día que llevo? Y en ese momento me di cuenta de que tengo una papa caliente así en la mano, caliente recién salida del horno, y estoy diciendo, pues tengo esto en la mano. Entonces cojo, me vuelvo hacia Raúl y le digo, oye Raúl, es que la puedes liar. Oye Raúl, que mira, que te falta el respeto y tú qué culpa tienes, lo siento, perdóname. Tú, supuestamente, si tienes las manos sensibles, estarás... Sí. Ya la Tanto que la ha botado. Y entonces, ahora el problema se lo he pasado a Raúl. Y Raúl está diciendo, ¿y yo ahora qué hago? ¿Le perdono? ¿No le perdono? Y podría deciros a todos vosotros, sí, yo ya le falta el respeto, pero
Es él el que no me perdona. Que yo ya, ¿qué más quieres que haga? Le he pedido perdón. Ese ya es más sutil que el del César, ¿no? Pero, ¿de dónde surge? ¿Del ser? ¿Del ego? El ego. Es que quitarme yo el problema. ¿Qué pasa en Raúl? De algo, de una decisión mía. Ha sido decidir que tú me habías agredido con tu mirada. Porque es una decisión que está en mí. Vivirlo así. Pero ahí al él comprender que él fue el que lo vio ahí, pues ahí ya no, como te digo, al comprender que dijo, no, pero él qué culpa tiene del día que yo tuve, pues ahí no es un perdón. Ya, pero, ¿Sabes por cuándo? pero sí, es que vamos en esa dirección. En la dirección que tú estás marcando, vamos. Pasamos por la misma experiencia. Tengo el día este tonto, me cruzo con Raúl, me mira, yo lo vivo así, le falta el respeto, todo esto igual hasta ahora. Doy 2 pasos, me doy cuenta de que tengo una papa caliente en la mano, digo, entro en un lugar ya más profundo de mí, no con la conciencia puesta en la vocecita de anda que le den a este hombre, o mira lo que es su problema, o le he pedido perdón, o sea, la vocecita. Entras en un lugar más profundo de ti y entras en ese lugar en el que estás entrando en la empatía de el malestar que has creado en Raúl por haberle faltado el respeto. Estoy sintiendo en mí eso. Entonces me doy cuenta de que tengo una papa caliente. Me vuelvo hacia Raúl, con la papa así, y le digo, mira Raúl, he tenido un día bastante complicado, te he faltado al respeto, no merecías eso, lo siento, perdóname. Pero la papa sigue aquí, que es mía. Y he sido yo el que la ha metido y la ha sacado del horno. Luego el que se tiene que quemar soy yo. También es el que se la va a comer. Porque voy a disfrutar de esa experiencia. Esto ya, ¿de dónde surge? ¿Del ego o del ser? Del ser. No, el ego. El ego. Es más civilino. ¿Cree que con eso ya? Es más civilino. Y os voy a decir por qué es más civilino. Porque está partiendo de una premisa que es de la que os estoy intentando hablar toda la tarde. Y es de que Raúl es un ser, una persona, yo soy otra y que somos 2 cosas separadas, distintas. De que Raúl es una linterna y yo soy otra. Y que esta linterna, que es ilusoria, le ha faltado el respeto a esta otra que es ilusoria. Luego ya he caído en la tentación de que estoy en una ilusión y encima lo estoy haciendo real porque he sufrido un agravio, estoy sintiendo la realidad de la situación y estoy sintiendo la realidad de que hay un ser que está ahí que no soy yo, que es algo distinto a lo que yo soy. El ego más civilino que nunca. Sigue dando realidad a la separación. No obstante, ya es un nivel más profundo de perdón. De consciencia. De que algo está moviéndose que genera dolor. ¿Bien hasta ahora? Es que aún no hemos dado todos los pasos, hay más pasos. Si yo estoy viviendo la experiencia de agresión, voy a aplicar lo que hacía Espejo Humeante. Lo que te rodea, lo que crees que te rodea es una ilusión y no deja de ser una proyección de lo que tú estás pensando. Luego, si yo siento una agresión con esta experiencia, hay algo en mi forma de pensar, de estar pensando en mi mente, ya incluso divina o egoica, pero bueno, algo estoy haciendo
que se está sintiendo culpable, porque me estoy juzgando por algo que ni siquiera sé que he hecho. Y como me juzgo culpable, la culpa que busca, castigo. Y genero ilusiones a través de la experiencia que tengo con ese otro personaje del sueño, que es Raúl. Genero una ilusión que dé realidad a mi sensación de culpa. ¿Cómo? Castigándome. Y veo en él una agresión que da realidad a que te das cuenta, Fran, cómo mereces castigo. Luego es algo que tú estás pensando, que tú estás dando realidad en tu interior, porque te estás juzgando, condenando y castigando. Porque encima de que nos juzgamos, en ningún momento decimos eres inocente. Juicio, inocente. No, no, juicio, culpable. Culpable, castigo. Condena. Condena, castigo. Entonces, me vuelvo hacia la divinidad y le digo a la voz grande, ayúdame a entender que yo soy inocente. Ayúdame a dejar de juzgarme, porque el día que yo deje de juzgarme, dejaré de condenarme, dejaré de castigarme y por lo tanto dejaré de crear ilusiones de mi existencia ilusoria, proyecciones que den realidad o sentido a mi castigo. Dejaré de tener encuentros de dolor. Bien complejo. Eso ya es un poco más profundo, ¿no? Hablo directamente a la divinidad y le digo, ayúdame a perdonarme. Si yo me perdono, dejaré de sufrir y dejaré de tener experiencias que me hacen creer en el dolor, en la amenaza, en la agresión. Pero mientras tú dices eso, ya hiciste, ¿qué pasó con Raúl? Con Raúl. Sí, o sea, desde ahí yo también yo puedo ir a decirle como discúlpame o qué pasa ahí, porque estamos acá ya en la ilusión, ya estamos acá en este 3D. ¿Qué hacemos ahí? ¿Puedes repetir en voz alta la pregunta? Bueno, la repito yo, porque estoy así proyectado hacia allá la voz. Me están preguntando que sí, que vale, muy bien, yo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con Raúl? ¿Este es Raúl? ¿Este soy yo? ¿Qué pasa con Raúl? Estás sintiendo lo mismo. ¿Qué? No solo. Estás sintiendo la misma. La experiencia de uno solo de nosotros es la experiencia de todos. Por eso Jesús decía, hazte uno conmigo. Toma conciencia de que eres uno conmigo. Y si eres uno conmigo, estás despierto, como yo. Se deja uno que llegaba al fondo, este hay más. Entonces, Vamos ya para bingo. en la medida en que yo tome conciencia, la otra persona también va a dejar de sentir el dolor, porque ya, como el dolor es mi proyección, es lo que yo siento que lo proyecto. En esa medida, si yo tomo conciencia y sano mi dolor, pues igual se sana el dolor de él, porque somos uno. ¿Sí? Sí, vamos avanzando en esa dirección. En esa dirección vamos. Pero volvemos a lo mismo. Si yo, para que veáis las sutilezas del ego, si yo rezo a la divinidad diciéndole, ayúdame a dejar de juzgarme, ya estoy dando realidad al juicio, estoy dando realidad a la culpa, estoy dando realidad al castigo, estoy dando realidad Y a la divinidad. Sí, bueno, vamos a ver, es que vamos por partes. Ya sabes. Tú le estás dando realidad a la divinidad con minúsculas, porque estás hablando a la imagen que tenemos de Dios, de que para Él el juicio y la culpa es real. Existe. Entonces tú hablas a ese nivel de
de divinidad que no es real, pero que para nosotros es real. Nosotros le rezamos a Dios para pedirle cosas, pero no le estamos rezando a Dios, estamos rezando a la imagen que tenemos de Dios, a la idolatría, a lo que creemos que es Dios. Esa es la historia, es que esa es la sutileza del oro, esa es la sutileza de la vocecita que nos tiene completamente hipnotizados. Entonces, si yo le estoy diciendo a la divinidad lo que yo entiendo por divinidad, Fuera de mí. le estoy diciendo, ayúdame a dejar de juzgarme, estoy teniendo por real el juicio. Estoy teniendo por real la culpa. Y estoy teniendo por real el castigo. Y encima pongo esa creencia de realidad que yo experimento, la pongo como que también es real para la divinidad. Como que Dios me va a decir, bueno, vale, se acabó el juicio, ya no te juzgues más, ya no te castigues más, ya no te culpes más, venga, te voy a ayudar a eso. No, porque la divinidad no entiende eso como realidad. El perdón es darte cuenta de que nada pasó. Lo que has creído vivir fue un sueño. ¿Qué tal esa constitución? La croqueta siempre estuvo en nuestra mano. Luego, si acaso nuestra oración podría ser, ayúdame a despertar de esta ilusión en la que creo que el juicio existe, la culpa, y que la divinidad diga, abre los ojos. O ayúdame a disolver. Sí, también se puede. Pero si, Porque escucha lo que acabas de decir. está Ayúdame a dando disolver. realidad. Ajá, Si porque disuelves siento algo que es que ya existe. Y no, ¿Cómo es que no debe decir? para Dios eso no es. Mirad, estamos, como decía el otro día un Gurudeva en Pereira, que estuvimos, ¿cómo se llamaba? Luis Ferrer, Gurudeva de que estuvimos en Pereira, su nombre, ¿no? ¿Te acuerdas? No, yo tampoco. Bueno, estaba diciendo, nos pasamos sí, un maestro de hindú. Y nos pasamos la vida filosofando, y es lo que estamos haciendo ahora. La cuestión no es cuál es la fórmula, mi fórmula es esa. El personaje Frank utiliza esa fórmula, pero tu fórmula es tu corazón. Lo que sientes, la voz de Dios está ahí en tu corazón. Es la que está diciendo, despierta, escúchame. Esa voz que no escuchas y que está ahora mismo, está hablándote. Entonces, ¿cuál es la fórmula, Frank? No hay fórmula. Yo, la que me he diseñado el personaje, pero es que mirad, si Adán ha creado todas estas fractalidades de sí mismo, ¿qué es lo que está haciendo Adán a través de cada fractal suyo? El fractal es, la parte es igual al todo. La misma esencia hay aquí que aquí. Por muy pequeña que sea, es la misma esencia, ¿no? Entonces, este fractal eres tú. Y este otro soy yo. Esa es el Big Bang que ha generado en la ilusión un universo que no existe tiempo ni espacio según los físicos cuánticos, y resulta que hay un Big Bang que hace millones de años que se generó. ¿Te das cuenta de la incoherencia de esto? Estamos dando realidad al deseo. Luego, la explosión en la que nos empezamos a disociar como unidad, uno de esos fractales eres tú y el otro soy yo. ¿Qué es lo que está haciendo la mente adámica dormida? Buscar en el sueño su inocencia. Llegar al punto de decir, si no he hecho nada, es imposible actuar contra la divinidad. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hace Adán? A través de la experiencia de este fractal que eres tú, sumada a la experiencia de este fractal que soy yo, al final, tu experiencia y la mía son una. Pero en el fractal tú tienes una experiencia y otra. La linterna esta es de una forma y esta de otra. Entonces, flaco favor le haríamos a la mente adámica si tú y yo tuviéramos
exactamente la misma experiencia ilusoria, porque se estaría perdiendo tu experiencia y la mía, solo tendría una. Eso es dentro de la ilusión. Por lo tanto, si Fran ha encontrado para el personaje Fran una fórmula que es la que os acabo de decir, os la repito ahora, yo no te puedo decir, sigue la misma fórmula. Tienes que descubrirla tú. Con el fin último de que la divinidad... abrir los ojos ante la divinidad y decir, ay, pues si nunca me fui de casa. Entonces, yo ahora, mi forma de orar es, Padre, Madre, ayúdame a entender que esto no está pasando, que lo estoy soñando. Ayúdame a despertar. Y no le digo, ayúdame a que mi hijo tenga un buen trabajo, no le digo, ayúdame a que se me cure este resfriado, no le digo, ayúdame a que me toque la lotería, no le digo a que... Porque eso sería crear un sueño feliz, que no está mal, pero un sueño. Mi fórmula es esa. Tenéis que descubrir la vuestra. Digamos que la parte complicada es que porque nosotros podemos aspirar a despertar, pero mientras despertamos seguimos pereciendo con 5 minuticos más de sueño y seguimos en una historia en donde existe otro y nos tenemos que enfrentar a ese otro. Sí, Ya, venga, tengo que subirme al bus. Yo esta mañana dije, pero ¿por qué me pasa esto todos los días? Y yo, entonces no pasa. Yo dije eso esta mañana, entonces si me pasa todos los días es porque no pasa. Te cuento una buena noticia. Exactamente nos pasa a todos los que tomamos. Exacto, es eso. Nos pasa a todos lo mismo. Y esa es la parte en la que uno como que siente, uy, no, espere, mejor no me despierto, porque a pesar de que todos los días se siente el mismo malestar, es como que lo que ya tengo. Algo así como lo... Pero mira, una cosa es despertar dentro del sueño, un sueño lúcido, y otra es despertar del sueño. Estar en los brazos de la divinidad. Y que todo esto haga así. Son dos cosas distintas. Una es despertar dentro del sueño, como ha habido muchos personajes. Por ejemplo, Leonardo da Vinci dejó escrito que desperté y descubrí que el resto seguía dormido. Dentro del sueño era lúcido. Y de hecho, en 64 años que vivió, creo, vamos a poner que fuera un niño prodigio y a los 10 empezara a desarrollar las cosas, en 55 años, madre mía lo que hizo, ¿eh? Yo apuesto que este hombre interactuaba con el tiempo, porque es prácticamente imposible hacer todo lo que hizo con los medios que tenía en 55 años. Es que tocó todos los temas: botánica, medicina, pintura, escultura, ingeniería. Si es que en Toledo, en una ciudad que hay al sur de Madrid, había una exposición de Leonardo da Vinci, de máquinas de Leonardo da Vinci, diseñada para latinos. Porque tú nórdico le dices no toques y se queda así. Tú le dices a un español o a un latino no toques. Solo se le No, pues eso estaba diseñado para nosotros. Puedes tocar. Entonces eran máquinas que había diseñado Leonardo da Vinci, tú las hacías actuar y te explicaban, o en un vídeo, te escribían para qué servía. Bueno, pues resulta que si había 50 máquinas, había del orden de 4 o 5 que ponía un cartelito: aún no se sabe para qué sirve esto. ¿Quién te dice a ti que dentro de 100 años no llega un ingeniero y dice, anda, para esto servía? Luego, para mí que viajaba en el tiempo. ¿Por qué? Si él dice, desperté y descubrí que todos los demás estaban dormidos, dijo, anda, si todo esto es una ilusión. Yo creo sueños. ¿Qué hace Neo en la película Matrix? Anda, si esto es un software que yo puedo manejar aquí como yo quiera. Y saltar ahí. Porque puede volar, es lúcido dentro del sueño. A la frase es
La verdad. Eso dice, está en el mundo, ¿cómo es? Estás en el mundo, pero no seas del Eso, mundo. lo estás diciendo tú. Jesús dijo, estate en este mundo sin ser de este mundo. ¿Qué está diciéndonos con eso? Mientras estés en la ilusión, estate en la ilusión. Levántate para ir a trabajar, alimenta a tus hijos, tu vida del día a día. Estate en el mundo, pero con la conciencia de que no eres de este mundo. Y poco a poco empezarás a ir despertando. Primero, una lucidez dentro del sueño, podremos manejar el sueño, que fue la gran tentación de Jesús. El ego, ¿qué os creéis? ¿Que era un personaje con cuernos y rabos? ¿No? Le dijo, si te inclinas ante mí, el ego, todo esto será tuyo, serás el rey del mundo. Claro, Jesús era lúcido dentro del sueño y decía, yo solo tengo que hacer así y todo esto a mi antojo. Era la gran tentación. Otra tentación, también muy sutil, es, vale, yo no quiero poder terrenal, no voy a ser el rey del mundo, pero voy a ser el gran mago. Que no haya enfermedades, que no haya guerras, que no haya traiciones, tal. Y arreglo el sueño, hago un sueño feliz, pero un sueño. Podemos ir aspirando a tener la lucidez del sueño para tener un sueño feliz. Por ejemplo, mirad, cuanto más te vas entregando a la confianza. Yo, el otro día, hace una semana menos, hice realidad un sueño dentro del sueño, claro, es un sueño dentro del gran sueño, que fue, para mí era inconcebible que un animalillo tan nervioso como es un colibrí pudiera comer de la mano, de mi mano. Para mí era inconcebible. Para mí era mucho más fácil un águila, un búho o incluso un gorrión. Pero un colibrí que está... que se pose en tu mano para comer, eso para mí... ¿Por qué? Eso para mí ha sido un sueño feliz. Porque yo me puse ahí, en medio del campo, vi cientos de colibríes y dije, ¡oh, qué maravilla! Estar disfrutando de esto. Ya era un sueño, poder ver cientos de colibríes por aquí. Además es que pasaban por aquí como las moscas. Aquí ya está, están. Y entonces hubo un momento que estábamos ahí, Luis, está Carolina Parra, que me conocéis mucho, y estábamos allí los tres, y yo dije, ¡guau, sería, iba a decir una palabra española, sería maravilloso, Sería padrísimo. sería súper chévere, sería súper chévere, que un colibrí se acercara lo suficiente a mí, y de hecho estuve viendo los colibríes a esta distancia comer. Entonces, eso es un sueño feliz. Cuando empiezas a entregarte a la confianza y al amor, poco al amor sucedáneo del sucedáneo del sucedáneo del sucedáneo del sucedáneo del amor. Entonces, cuando empiezas a tener sueños felices, y cuando tienes sueños felices, empiezas a copiar en ti confianza. Y cuando registres la suficiente confianza, empezarás a abrirte a lo que es el amor. Porque mientras tengas miedo, no va a salir nada de ti ni vas a dejar que entre nada de ti. Vamos a seguir siendo dos linternas separadas. Pero a la medida que vas acopiando confianza, te vas abriendo y vas entendiendo que la luz que hay ahí, que tú percibes ahí fuera y la tuya es la misma, y al final terminas siendo una. Y empiezas a entregarte a lo que es el amor. Esa es la puerta del amor, la confianza. Y mientras vas confiando, el sueño se va haciendo feliz. Pero es un sueño, el que nos lleva a despertar. Porque cuando tomas conciencia de que estás dormido, tienes la decisión de poder despertar cuando quieras. Como hacía Castaneda en sus libros. Pero entonces si el sueño es feliz, no es más difícil despertar, porque te rico.
Ah, pero mira, Esa es mira, una tentación. mira la trampa de todo esto. Tú dices que tomamos conciencia del sueño feliz y nos mantenemos en el sueño feliz y es una forma de uy, qué rico, me quedo aquí y puedo terminar atrapado en el sueño feliz. Pero es imposible quedar atrapado en el sueño feliz porque tú ya eres consciente de que estás durmiendo. Sí que puedes remolonear y decir, bueno, me voy a quedar aquí un 5 ratito, minutitos más. sí, 5 minutitos más. Que de hecho es lo que hicieron personajes como, por ejemplo, Jesús. Él era lúcido dentro del sueño y se quedó en el sueño, ¿el qué? ¿Haciendo qué? Esparciendo su semilla. Esparciendo el antivirus dentro del software que va a solucionar el problema del virus del ego. Él se quedó ahí. Y cuando dijo, estas semillas ya están plantadas, ya germinará dentro de la ilusión del tiempo, mientras tanto, lo dejo ahí, yo me voy, despierto. Porque el sueño feliz sería como que todos viviremos en el amor puro, entonces estamos despertando Sí. hacia los brazos de... Pero ¿sabes de lo que tomamos conciencia en eso? Que es a lo que seguramente has querido decir, Lili. Y es que mientras permaneces en el sueño, estás en dualidad. Estás experimentando la dualidad. Y la dualidad, dijimos que los dos extremos es el amor, que es la plena confianza absoluta, y el miedo, que es la desconfianza absoluta. Entonces, tú puedes estar, ahora mismo estábamos vibrando más aquí, en el miedo de desconfianza. A medida que vamos despertando dentro del sueño, a ser conscientes del sueño, empezamos a vibrar más aquí, en el amor. Pero tenemos referencia de dualidad. Recordamos que hubo un tiempo que no fue así. Hubo un tiempo, ya estamos atrapados en la ilusión del tiempo. Y como es dual, podemos volver a vibrar para allá. Y esto es lo que dijo Jesús del hijo pródigo, que un día vuelve y el otro se vuelve a ir. Y vuelve. Y podemos estar ahí. Entonces, cuando desarrollamos la conciencia dentro del sueño, podemos quedarnos aquí un ratito, con la atención siempre puesta de que el ego forma parte del sueño. Y de una forma o de otra puede entrar. Una plena conciencia de aquí y ahora, para mantenerte lúcido dentro del sueño. Y llegar un día dentro de la ilusión del tiempo y decir, pues hoy toca despertar y hoy me voy a ir. Y desde fuera del sueño, puedes volver a entrar en el sueño, si quieres, de forma consciente, como formando parte de un personaje. ¿Qué es el perdón al final? Aceptación. La ilusión. Aceptación. No existe. Si la divinidad y por ende tú, nosotros, comunidad, somos perfección, ¿qué hay que perdonar? Si no ha habido ninguna falta, si la perfección es imposible. No. A la percepción. La perfección, con F, perfecto. Si algo es perfecto, ¿qué ha hecho? ¿Qué falta ha cometido? Si es perfección. Cuando tomas conciencia de que eres perfección, No hay que perdonar nada. ¿qué sentido tiene el perdón? Exactamente. Cualquier otro tipo de perdón es tentación egoica, por muy amoroso que te sientas. Por muy loable que sea. Os habéis quedado planchados, ¿eh? Sí. Sí. Yo llevo poniendo atención en esto mucho tiempo y caigo todos los días. Todos. Todos los días. Todos los días. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia de hace un tiempo a ahora? Que se da cuenta. Que ya no sé. Sí, aparte de que me doy cuenta. Que ya no sé. Que no se engancha. No sé Sí, qué eso se pone diga. la otra mejilla. Que ¿no? sufre Machazo. menos. Que no me castigo. Porque antes era,
mira que eres bruto, sabiendo cómo funciona esto, has vuelto a caer. Y era, aparte del dolor que sentía por haber caído, era el dolor que yo me infligía por lo bruto que soy, y me machaco. Luego si caes, Es un... no te castigues. No te castigues. Si eres vegetariano y te comes un filete de vaca un día, No te castigues. No te castigues. no te castigues. Disfruta. No te castigues. He recaído. Porque estarías dando ilusión a la vaca, o sea, realidad a la vaca y al castigo a la vaca. ¿Vale? Pues... Y eso es poner la otra mejilla. Cuando Jesús dijo, si algo te ocurre, pon la otra mejilla y continúa tu camino. ¿Qué hacemos? Cuando sentimos una falta, mira lo que me ha hecho Raúl, mira cómo me ha mirado, mira lo que me ha hecho, y me quedo ahí enganchado. Escuchando a la vocecita, clic, 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 que es que no se cansa, es que es cansina, Que a veces que digo, madre mía, me voy a volver loco de tanto hablarme a mí mismo. Y si estamos escuchando esa voz, me quedo, porque mira lo que ha hecho, cómo has podido pasarte esto, pero mira todo, o mira cómo has podido volver a caer, siempre contra ti también, o contra el otro, proyectando en el otro lo que es contra ti mismo, y estamos ahí enganchados, nos quedamos ahí, de verdad, ¿no? Suelta eso, suelta. Pon tu otra mejilla y continúa tu camino. No hagas real eso, no te quedes enganchado en el agravio. Pon tu otra mejilla y sigue, olvídate de eso. Suelta. Eso es poner otra mejilla. Y ya cerramos con esto si queréis. Podéis hacer preguntas, porque hay veces que me han dicho luego al salir, ay, me hubiese gustado preguntar, y digo, pues no preguntes aquí porque tu pregunta o tu comentario nos ayuda a todos. Y si no se está quedando toda esta experiencia entre tú y yo. En cambio, todas las partículas del sueño pueden tomar referencia de esto que estamos hablando. Por eso si queréis comentar algo, lo hacéis. Lo del juicio final. La religión católica nos ha dicho, el juicio final es en el momento en que te plantas ante Dios y Dios dice, tú para allá y tú para allá. Premio castigo, premio castigo, premio castigo. El juicio final es el último juicio que emites. Por ejemplo, algo tan tonto como esto. Uy, ¿qué vestido marrón más bonito llevas? Y darte cuenta, bonito. He juzgado. Porque si digo bonito es que estoy aceptando que no soy feo. ¿El juicio? O sea que mejor no hablar. Mira, esto se está grabando. Esto se está... Podéis ver la grabación otra vez y vais a encontrar que en mis palabras hay como 750.000, y llevamos aquí menos de 2 horas, 750.000 juicios. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho mucho ego. De hecho es el que me permite estar aquí en Colombia compartiendo. Dentro de la ilusión, existe una en Colombia, que es ilusoria. Vengo de Madrid, que también no hay ilusión. Pero genero esto, y el personaje es el que traigo, viene de Madrid a Colombia, y entonces a través del personaje mantenemos esta integración. No, Jesús también hubo muchos momentos. Pero el mensaje que pueda haber aquí, que yo es al que os invito a que escuchéis a través de vuestro ser, cuánta verdad puede haber ahí y cuánto filtro y juicio hay en Fran.
Yo hace un año no me hubiese atrevido a decir Jesús no sufrió en la cruz. Porque lo primero era la vocecita estaría diciendo, uff, ya perdió la cabeza totalmente, y encima esto van a decir, toda esta gente que te está escuchando, van a decir, "Ah, este tío, vamos, vámonos, porque ya no pierdo más el tiempo con él". Y el juicio, la vocecita, pero como ya ahora empiezo, o por lo menos pretendo entregarme más a la confianza, yo digo lo que siento. Y luego si te sirve bien y si no, sigue tu camino. Si Adán es lo que está haciendo, la mente adámica. El juicio final es cuando dejas de juzgar. Si dejas de juzgar, ¿a qué te acercas? A la divinidad. A la divinidad, que no juzga. Si yo dejo de juzgar, estoy vibrando en unidad. No sé, puede ser consciente dentro del ¿Cómo? Empezando por cuando percibimos una amenaza, un dolor, empezar a tener atención en que eso, vamos a empezar por ahí, por lo ligerito, bien pudiera no estar pasando, y simplemente imaginártelo y déjate sentir. Ese pensamiento surge del hemisferio izquierdo, el masculino, el que no se va a enterar nunca de nada. Va a intentar comprenderlo todo y no va a aclarar nada. Pero el hemisferio izquierdo, dómalo y dile, plantéate esa pregunta. ¿Y si esto no fuera real? Esto que me está pasando con esta persona, por ejemplo, en esta circunstancia en mi trabajo. Y ahora mete el hemisferio derecho, que es todo dual, que es ilusión, porque no existe. Pero dentro de la ilusión es muy real. Y entrégate a la experiencia de decir, bueno, ¿y si no fuera real, qué pasaría? Porque la voz, con mayúsculas, te está hablando en ese momento. Y seguramente empiezas a bailar. tocar y la vocecita, Escuchar lo que acabamos de oír. Liquidar esa vocecita. Si tú pretendes liquidar esa vocecita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Real a la voz. Sí, claro. Las sutilezas. Estamos reconociendo. La sutileza de todo esto. Yo he estado hablando en todo momento de como si fueran reales la vocecita. Pero la vocecita es una imaginación del niño que se ha olvidado que tiene la croqueta en la mano. Algo que no ha pasado. Porque no ve su croqueta en el plato. Mira, esto no lo podemos comprender, porque no podemos comprender nada. Simplemente entregaros a esto. Liquidar al ego, machacar a Fran en este caso. Si yo machaco a Fran para matarlo, para destruirlo, lo que solemos oír de decir hay que destruir el ego, si yo intentara destruir a Fran, lo estaría haciendo real. Entonces eso que decimos, la lucha contra el cáncer, la lucha, por eso es que lo estamos haciendo más grande, Claro. porque estamos siempre Claro. luchando contra la guerra, Lo estamos haciendo real. Lo estamos haciendo real. y marchamos. Pero todo esto está ya escrito de forma metafórica hace miles de años, dentro de este cómputo ilusorio del tiempo. Lo dije el otro día, bueno, no, lo dije el año pasado, el otro día no lo dije, pero si queréis lo repito. La experiencia de Abraham, cuando Dios le dice, entrégame para demostrarme la confianza que tienes en mí, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Y Abraham qué hace? Lo coge y lo va a matar. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo detiene. ¿Por qué? Le pide que lo entregue y luego lo detiene. La confianza que No, pues no es real. Vamos ahora, es una metáfora. Vamos ahora a extrapolarlo a todos los principios de los que estamos hablando ahora. Abraham es el hijo de Dios, ¿vale?
la mente adámica. ¿Cuál es la creación de la mente adámica? Los personajes. Dentro del sueño son los personajes, que son los egos. Luego la creación de Abraham es su hijo Isaac, que es su creación, su ego. Es metafórico. Entonces Dios le dice a Abraham, para mostrarme tu confianza en mí tienes que entregarme a tu ego, no hijo, a tu ego, que es el hijo, el papel del hijo metafórico, tu creación, tu ego me lo tienes que entregar en sacrificio. Abraham toma el papel del hijo de la divinidad. Soy divinidad contigo. Pero he creado una ilusión que se llama ego. Entonces, para yo volver a recuperar la confianza de lo que yo soy, aquí y ahora, que soy la divinidad, tengo que entregar el sacrificio a mi ego. Y entonces Abraham está dispuesto a entregarlo, y lo va a matar. Pero la divinidad le detiene, quieto, parado. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Venga, es lo que llevamos hablando toda la tarde. ¿Eh? ¡Hey! Porque si tú le vas a clavar el cuchillo a Isaac, al ego, lo vas a destruir. Para destruirlo, lo tienes que hacer real. ¿Cómo vas a destruir algo que no puedes, que no existe? ¿Quién de vosotros podría destruir a Darth Vader? ¿Existe Darth Vader? Existe en el imaginario como un personaje que representa el mal y tal. ¿Pero es real? No. Luego, si tú vas a destruir al ego, lo tengo que destruir, como has dicho tú, eliminar la voz, ya estás haciendo real. Entonces la divinidad coge y le dice a su hijo, Abraham, quieto, no lo hagas real. Yo no necesito que mates al ego, porque para mí no es real. Lo que necesito es tu voluntad de entregarme eso. De entregarme una ilusión. Porque como yo, divinidad, sé que es una ilusión, no tengo más que hacer así. Si no existe esto, te muestro así. Si no existe, no haría falta, porque para mí no es real, pero para mostrarte a ti la irrealidad de eso, te diría, mira, no es nada. Magia. ¡Ah! No era nada. Pero claro, si tú lo vas a destruir, si tú vas a destruir esa vocecita, lo que yo hago es observarla y entender que yo no soy eso. Bueno, intentar entender que no soy eso. Porque muchas veces me atrapa esa voz. Para mí se hace real y caigo en esa trampa. Pero yo la observo y empiezo a decir, qué cachonda, mira lo que me está diciendo. Y luego, en un lugar más profundo, hay una voz que me dice, estás en paz. Pero si yo cojo esa voz y empiezo a decir, ¿cómo la destruyo? A ver cómo la quito, cómo la mato. La estoy dando realidad y además ella reacciona, es real para mí y reacciona, se defiende como un karateca. Nada de lo que he dicho esta tarde, nada de lo que he dicho no estaba ya dicho antes. Dentro de, como en la conciencia divina, ¡ping!, todo ha ocurrido en un instante, que donde está el tiempo es aquí en la ilusión, parece que fue hace 2000 años que se escribieron en el Antiguo Testamento. Para la conciencia divina, ese antivirus lo metió así. Y en la conciencia dormida, parece que fue hace 2000 años. Pero todo lo que yo he dicho ya está escrito. Por lo tanto, para el Eguito Frank, eso es un desastre. ¿Y yo qué he aportado? ¿Qué he añadido? Pero eso es un problema de Frank, que no existe. Luego no tiene problema. No lo hago para mí. Yo observo a Frank, ese personaje que para mí está siendo real, a ver cómo se gestiona lo de que no está aportando nada nuevo. Pero si no lo estás
Estás ayudando a Yo no recordar. entendía. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo Dios le dice que venga traumáticos? Yo no entendía un Dios. Hasta ahora lo vengo a comprender. Pero tu luz y la mía es la misma. Estamos compartiendo Pero tú no me estás la ayudando misma. a recordar. Es que por logística. Yo sé que hay personas que vienen programadas a irse ya a esta hora, entonces, perdón, yo hago un corte, lo hacemos, vamos a hacer de unos minutitos, para que las personas que se deban ir, pues vamos a cerrar, digamos, esa parte, y puedan, personas que quieran seguir ya desde la tranquilidad, porque me tengo que ir listo. Desde la tranquilidad abrimos el espacio de preguntas e interacción. Parece muy amoroso con quien se tiene que ir y no se vaya a estresar en el mundo de la ilusión. No tiene sentido. Se pierde toda esa información por estar pensando que hay más lugar que los hijos que esto. Es mejor irse con un estado elevado de conciencia. Con el permiso tuyo.